Parece que me flechaste con tu forma de jugar y siento que le apuntaste a mi corazón. Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar. Tú siempre estás a la altura de la ocasión. Y tú bailando en el campo y yo queriéndote mirar. Confieso que tú no tienes comparación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Camino al Cielo, bienvenidos a Radio Marca, un programa más, programa ya número 9, jornada ya número 9 de la Liga Hypermotion, de la Liga de Plata. Y abrimos este programa, esta jornada 9, programa número 9, en la que yo creo que lo puse el otro día por Twitter, pero lo remarco hoy en el programa. Bastante 0-0 para la gente que haya visto por primera vez Segunda División. Que entiendo que habrá sido bastante gente, porque con el parón en Primera División y con solo partidos de selecciones, pues hay mucha gente que ha recurrido a la Segunda División este fin de semana, y para esa gente hablamos, le pedimos perdón. Ahora os pasaré a mi compañero Meco y os lo pedirá también, porque son muchos 0-0, son 4 0-0 los que nos hemos comido. Granada, Las Palmas, Mirandés, Leganés, Albacete, Ceuta y Eibar, Castellón, 4 partidos sin goles, que yo creo que para estrenar a la gente en la categoría, pues bueno, no ha sido el mejor fin de semana. Y asumimos nuestra parte de culpa, la realidad, lo asumimos y ya está. Pero han pasado cosas gordas, la verdad. Gavi ha sido destituido como entrenador del Zaragoza, deja al Zaragoza colista, con todos estos años ya que lleva arrastrados anímicamente el club, pues se ha vuelto a tomar otra decisión drástica, que es prescindir de un entrenador muy querido dentro del club y sobre todo por su gente. Pero la realidad es que no estaba consiguiendo darle la vuelta a la situación y había que cambiar el rumbo, así que el Zaragoza ahora veremos a quién o con quién mejor decide que la acompañe hasta final de temporada. Así que buen melón por abrir durante el debate y durante el programa de hoy. Tuvimos el partido de la semana, que para mí fuera es Sporting Racing, con una polémica ahí de último gol espectacular. Ahora preguntaremos a Taberneros, preguntaremos a Meco qué opinan, porque justo en esa jugada, para el que no la haya visto, minuto ya sobre el añadido, se pasaban 30, igual 40 segundos. Hay un córner a favor del Racing, y cuando la jugada, la segunda jugada, porque despeja esa bola a la defensa, sigue viva, el árbitro decide pitar el final. Y justo cuando lo pita, hay un golpeo desde fuera de área espectacular que se cuela para adentro y que ha levantado pues un poco las críticas de los seguidores del Racing de Santander. Hablaremos a ver del tema y de qué le parece a los contertulios. El Cádiz, que se planta líder sin un fútbol espectacular, y hay que decir que le hemos dado poca bola al Cádiz, es la realidad, le hemos dado bastante poca bola al Cádiz porque no está practicando un mega fútbol, ni está conquistando la segunda división por su manera de practicar el deporte. Pero la realidad es que va primero, y con la primera derrota del Depor, que era hasta este fin de semana el único equipo invicto en el fútbol profesional español, pues ya tuvo que consumar esa primera derrota en Málaga. Hablaremos de ese Málaga, la verdad. Bastante mérito de Pellicer, bastante mérito de los jugadores. Hasta hace 2 semanas hablamos con Alfonso Herrero cuando las cosas no iban bien y nos lo dijo, que era el momento de enseñar por qué este año el Málaga sí que estaba para cosas más importantes, y el examen más importante fue este fin de semana, y ni nada más ni nada menos, fue un 3-0 espectacular del Málaga. Y luego hablaremos también a temas clasificatorios, que esto ya le gusta más a mi compañero Meco, al que paso a presentar ahora. Meco, son del 9 al 14, es decir, del 9º al 14º clasificados, 6 equipos a 3 puntos del playoff y 6 equipos a 3 puntos del descenso. Meco López, explícame esto y por qué pasa esto en esta categoría. Muy buenas, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas preguntas y la verdad, en esta categoría muy pocas respuestas, hay que decirlo, es así, ya sabemos cómo es la liga Hypermotion y nos trae todas estas cosas, nos trae muchas cosas en una jornada que, como comentabas tú, Alex, pedimos perdón porque no ha sido la mejor, no ha sido la mejor para iniciarse en esta liga Hypermotion 25-26, hay que decir, no suele pasar esto, o sea, ha sido una coincidencia bastante grande. Os invitamos a seguir en esa iniciación a la categoría de plata, pero es cierto, hay que decirlo. Y sí, muchas cosas que hay que comentar de esta jornada, a pesar de eso que se daba. Yo creo que el Real Zaragoza y Gavi era una relación que, bueno, estaba abocada a lo que ha ocurrido finalmente. De hecho, lo comentábamos la semana pasada.
y decíamos que la no salida de Gavi de forma tan temprana tendría mucho que ver con el nombre, que es Gavi. Yo creo que finalmente ha sido así, se ha intentado esperar por los resultados y bueno, pues finalmente una figura tan importante para el Real Zaragoza como es Gavi, pues no ha podido continuar en el banquillo de la Romareda. Así que mucho que comentar, como decías, Alex, vamos con ello. Jornada número 9, jornada en la que ha pasado también, pues como decimos, muchas cosas y jornada completa y programa completo, porque también tendremos entrevistón lo he dicho varios programas, pero para mí es el mejor portero o el portero más en forma de esta segunda división, Guilherme Fernández, el jugador del Valladolid, el portero del Valladolid. Estaremos con él y estaremos también, obviamente, con nuestra clásica tertulia, con nuestra clásica taberna de plata, con Sori de Dazón y con Uy de Molins de Signo Radio. Así que, Meco, antes de todo eso, si te parece, repasamos rápidamente cómo ha ido la jornada, repasamos esos 4 resultados a gafas y la clasificación, y que la gente se sitúe un poco de cómo ha ido esta jornada número 9 de la Liga Hypermotion. Pues vamos a ello. Iniciaba la jornada el Granada contra la Unión Deportiva Las Palmas, ese primer 0-0, y el siguiente fue lo mismo ya en sábado, pero se enfrentaban Mirandés y Leganés con exactamente el mismo resultado. La primera jornada, el partido un poco más movidito de esa jornada número 9, probablemente fuese la Real Sociedad B Fútbol Club Andorra. Ganaba el conjunto local 3-0 a uno de los equipos revelación, sino el equipo revelación, podríamos categorizarlo, como es el Fútbol Club Andorra en esta segunda división. En Almería le cascaba 4 al Real Zaragoza, 4-2. Y bueno, esta es la razón de la consecuencia que ha tenido el banquillo del Real Zaragoza. Albacete y Agrupación Deportiva Ceuta 0-0, otro de esos resultados gafas. El Sporting, que jugaba contra el Racing de Santander 2-1 en un partido muy loco, con una acción muy polémica como la que comentabas, Alex, que tendremos que comentar después en tertulia. Eibar y Castellón jugaban también empate y de nuevo 0-0. El Cádiz, que como líder le conseguía ganar a la Sociedad Deportiva Huesca por la mínima. En ese derbi en Castilla, Burgos Real Valladolid 0-1, conseguía ganar por la mínima el conjunto visitante. Luego este partido obviamente lo tendremos que comentar con el guardameta del conjunto pucelano. El Málaga daba la sorpresa de la jornada, yo creo que lo podemos llamar así, Alex, porque conseguía ganarle 3-0 al Deportivo La Coruña. Recordamos, el único equipo invicto de todo el fútbol profesional hasta el último, evidentemente, fin de semana. Ella el lunes cerraba la jornada al Córdoba, que le ganaba por la mínima a la Cultural y Deportiva Leonesa del Cuco Ciganda. ¿Y la clasificación después de todo eso que ha ocurrido en la jornada 9? Pues como hablábamos, el Cádiz está como líder en esta tabla clasificatoria. La realidad que tiene muy cerquita a otros 2 equipos. El Cádiz con 18 puntos, pero con 16 está el Deportivo de La Coruña y el Racing de Santander. El playoff lo completan los equipos que tienen 15 puntos. Real Valladolid, Las Palmas y Unión Deportiva Almería. Cerquita, acechando esas posiciones de promoción, está el Fútbol Club Andorra con 14 puntos. Con 12 está la Sociedad Deportiva Huesca y tenemos... con 12 viene el trenecito, ¿no? Con 12 viene el trenecito. Ahí está. Con 12 tenemos un tren bastante grande, que es que son hasta 5 equipos. Tenemos por ahí con 12 a Burgos, a Eibar, a Castellón, a Sporting, a Córdoba, a Agrupación Deportiva Ceuta. Todo esto que lo comentaba Alexis, que esto solo puede pasar en esta categoría. Un puntito por debajo tenemos tanto a Leganés y a Málaga, Club de Fútbol, que consigue salir de posiciones de descenso. Y ya muy cerquita a esta zona tenemos a Albacete Balompié con 10 puntos y a Real Sociedad B con 9. Sin embargo, 9 ya, eso sí, en zona roja. Tenemos también a Mirandés y a Granada. Abajo del todo tenemos a la Cultura y Deportiva Leonesa con 8 puntos y el colista de esta segunda división a estas alturas es el Real Zaragoza con 6 puntos. Con todo esto y mucho más, Camino al Cielo número 9, arrancamos. Day and night, I toss and turn, I keep stressing my mind. I look for peace, but see I don't attain. What I need for keeps this silly game we play.
Y empezamos, como siempre, en este programa número 9 de Camino al Cielo. Abrimos y momento de la tertulia y del debate. Pasamos a presentar a los taberneros que hoy nos acompañan en este programita con Radio Marca. Daniel Soriano, Dazón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, chicos. Encantadísimo de estar por aquí una vez más. Segunda aparición. Vamos a ver si pueden ser unas poquitas. Vamos sumando regularidad, pero vamos, encantadísimo de estar con todos vosotros. Es verdad que eres un jugador que te cuesta pillar regularidad, pero con el paso de las jornadas y los partidos vas pillando ritmo. El pluriempleo es lo que tiene un poco también. Entonces se complica mucho el tema. Vosotros me vais a comprender mejor que nadie. El periodismo es así. No, escúchame, no nos estás descubriendo nada ninguno de los cuatro que estamos todos en ese carro. Desde Castellón, Víctor y de Molís, Signo Radio Deportivo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? Un placer estrenar temporada con vosotros. Vamos a ir directamente al lío, ¿vale? Vamos a ir directamente al lío. Yo he abierto esta tertulia, esta taberna, este programa, con el primer tema con el que quería abrir la taberna, que es los 0-0. Hay mucha gente que ha empezado a ver segunda división este fin de semana por primera vez, porque ha habido palón de primera, porque las selecciones no llaman tanto y porque si no juega España o la que te interese, pues no le das tanta importancia. Pero han habido 4 0-0. El Granada Las Palmas, el Mirandés Leganés, el Albacete Ceuta y el Eibar Castellón, si no me corregís. Sé que se pueden sacar cosas de ahí. Sé que han sido partidos muy tácticos, donde ahí priman un poco pues los entrenadores y el juego que propone cada uno. Pero, ¿con qué os quedáis de esos gratos 0-0 que nos hemos comido en esta jornada 9? Y es verdad que por añadirte un dato, Alex, también a eso hay que añadirte una única victoria visitante en toda la jornada. Le sumamos también a eso. No es la jornada con más empates, porque ha habido 3,5, pero con 0-0 es la que más ha habido de largo. Sí, es verdad que hay partidos y partidos. En el caso del Mirandés Leganés me parece el 0-0 más sorprendente, sobre todo por las ocasiones de ambos equipos. En general, el mejor del partido podemos decir que fue Juan, el portero del Mirandés, pero también lo pudo ser Juan Cruz, un partido con muchísimas ocasiones, con intercambio de golpes, y que un 0-0 fue bastante raro. Luego Las Palmas, Granada, Las Palmas, mejor dicho, ahí sí que fue un partido de menos ocasiones, pero también pudo haber cosas. Pero muchas veces la categoría es así. El fútbol cada vez más es un deporte de errores que de aciertos, y en este caso los errores no penalizaron por acierto de portero, desacierto de delanteros. No sé cómo lo veis vosotros eso. Sí, totalmente. Yo lo veo igual que Dani. A mí también me sorprende mucho esta última racha que ha cogido el Ceuta. Siendo un recién ascendido, lleva ya 4 porterías a 0 consecutivas y con un nivelón. La verdad que en defensa, que nos lo iba a decir que un recién ascendido diera este nivel y el nivel que estaba demostrando Guille Vallejo. Es verdad que ya había estado en la categoría anteriormente con el Eldense, pero es que en este Ceuta es capitán general, y el otro día contra el Albacete, que también tiene ocasiones, o sea, son 4 tiros a puerta y 4 paradones, en este caso de Guille Vallejo, y en el otro lado de la moneda, Pepe Sánchez y Vallejo, que están demostrando que son una pareja súper complementaria y que es muy complicado hacer gol. Eso sumado a la experiencia que siempre te da Lizoain, pues bueno, puede ser un 0-0 engañoso porque ocasiones subieron, pero es que el nivel defensivo está siendo muy alto. Pues yo me quiero quedar con el Granada Las Palmas. Es cierto que lo que comentaba Sori antes, no ha sido de todos ellos el más emocionante precisamente. Creo que ha habido otros que han sido mucho más interesantes. Sin embargo, es que es el cuarto partido de forma consecutiva en el que el Granada no pierde. Y es que esto me parece realmente importante, porque los comienzos del Granada en esta segunda división 25-26 no os lo voy a descubrir yo, pero es que 4 partidos de forma continuada sin ver esa derrota me parece una noticia más que positiva para los de Pacheta. Además, en 2 de esos 4 partidos ha conseguido la victoria, o sea que creo que el cambio de rumbo es importante. Creo que esa visita de Las Palmas podría haber complicado bastante las cosas, y lo ha hecho seguro, pero ha conseguido empatar, o sea que sigue esa línea y me parece un resultado verdaderamente importante para el equipo local. Hay que seguir pidiéndole bastante más a este Granada, quiero decir, vale, 4 partidos seguidos sin palmar, pero Granada, señoras y señores, tiene el equipo que tiene el entrenador que tiene. Mirando la clasificación, posición número 20. A ver, son 4 partidos, pero chicos, en casa, Las Palmas es un partido que sumas un empatito, un punto. Yo sigo pensando que por abrir el melón Granada, que aún le falta un poquito de un empujoncito.
Sí, es verdad que yo no sé si se le puede pedir tanto a este Granada, porque obviamente Pacheta es un entrenador que es diferencial en esta categoría, pero con la sangría de goles que está recibiendo el equipo, es el tercer equipo que más recibe de toda la categoría. Te viene a Las Palmas, que este año sí que estamos viendo unas Palmas, entre comillas, raro, un Las Palmas más equilibrado, mejor defensivamente, los mejores en números defensivos. No es el equipo que actualmente más genera, pero es un dato positivo para el Granada, lo que comentaba Meco igual de estas jornadas sin ver la derrota, pero yo creo que tampoco se le puede pedir tanto. Y cuando eres un equipo con tanta historia, que tienes que ser diferencia en la categoría, no tienes una de las mejores plantillas, o a lo mejor un once inicial sí, esa presión te puede jugar en contra y yo creo que es lo que le ha pasado un poquito al inicio. Ahora resuelves esta situación, vamos a ver cómo lo continúas, porque esta categoría es larga como un día sin pan, son 42 jornadas y cuesta muchísimo sacar esto adelante, pero yo no sé si tampoco le podemos pedir tanto a este Granada, visto cómo has empezado, meterte en playoff, ya tienes que hacer unos números muy buenos en lo que queda, no sé yo si le podemos pedir tanto a este Granada. Y yo, Le podemos pedir tanto, Víctor, perdona, a este Zaragoza. Gavi, 9 jornadas después, hace 2 o 3 días, se acaba de anunciar su rescisión de contrato. Colista ahora mismo, la sensación de que no todos los años te va a visitar la Virgen del Pilar, no va a pasar todos los años. ¿Se puede confiar en este Zaragoza? ¿Hay que pedirle más a este Zaragoza? la cosa es que, claro, bueno, se anuncia esa destrucción de Gavi justamente en el Día del Pilar, que parece que se ha hecho hasta a propósito, en busca del milagro, ¿no? Las últimas temporadas es verdad que el Zaragoza siempre empezaba bien y luego se iba desinflando y poco a poco, pues bueno, ese margen que conseguía en las primeras jornadas, pues se iba poco a poco restando, pero al menos tenías ya ese colchón. Esta temporada ha empezado muy mal, no tiene colchón que le valga y entonces, claro, el cambio de timón tiene que ser ya radical y viendo un poquito los cambios de entrenadores que ya han habido en la categoría, viendo que tampoco quedan muchas piezas sueltas de entrenadores todos, porque bueno, Borja Jiménez ha ido al Sporting, al final parece que va a apostar por la misma fórmula que ha hecho el Castellón, que es mantener a un entrenador interino que sube del filial. Veremos a ver cómo le sale el Zaragoza. De momento el Castellón está saliendo muy bien, pero es que es una plaza muy exigente. Zaragoza es una plaza muy exigente, además hay que tener en cuenta de que no juegan en la Romareda, juegan en ese campo hasta que se consigan determinar esas obras y eso le quita también mucho del ambiente, ¿no? Que te daba el Zaragoza en casa, que es verdad que fuera de casa podía ser un equipo que bajaba, pero siempre en casa te aseguraba al menos pues una regularidad en cuanto a puntos, en cuanto al menos intensidad que le metías a los rivales. Es una plantilla complicada, se ha ido también devaluando, jugadores que estaban jugando fuera de posición, fuera de confianza, entonces hace falta ahí tocar alguna tecla, ha sido la del Mister, que siempre suele ser la primera que se toca, veremos a ver si esta plantilla está para algo más, o si no yo veo que en el mercado invernal tendrán que hacer mucho trabajo. Lo que está claro es que ver al Zaragoza como club último clasificado en segunda división no es una noticia normal, por lo menos, normal no es, pero es que yo creo que como equipo, más allá que como club, tampoco. No me parece un plantillón, no me parece las mejores plantillas, sinceramente, de segunda división, pero creo que tampoco es para estar ahí, creo que no es para haber ganado un partido de 9. O sea, es que me parece que los números son realmente malos. Creo que tienen un margen de mejora bastante grande para poder salir de esos puestos de abajo. Y que ahora un entrenador nuevo pueda darle un giro de 180 grados, me parece complicado. Creo que sí es cierto que puede mejorar mucho este Real Zaragoza, pero obviamente darle un giro muy grande al Zaragoza me parece complicado. Y bueno, por otra parte, también ese nuevo entrenador tiene un papel muy importante. Creo que hay que ser muy valiente para coger el banquillo del Real Zaragoza, ya no solo por lo que comentaba del equipo, sino por el club, ¿no? Porque al final es el club que es y creo que es realmente complicado ante una afición, como no podría ser de otra forma, altamente exigente. Yo precisamente lo veo bien porque la fórmula meter a un interino es defenderle y ponerle un escudo totalmente delante del entrenador. Es decir, tienen la potestad y la posibilidad de pues no estar bajo ninguna responsabilidad más allá de aportar su granito de arena y ya está. No es nuevo entrenador, lo guardas de forma interina. Es más como un rasca lo que puedas, saca lo que puedas, intenta cambiar esto como sea. Si hay suerte y te va bien, adelante, como el caso del Castellón, que le está yendo bien, pero yo no creo que esto sea que no es una fórmula exacta. No quiero decir, no, es que vamos a dejar un interino a ver si hay suerte y le va bien y tal. Yo no sé si eso suele salir bien o cómo sale, la verdad. Yo Sí. tengo dudas.
sobre todo lo que necesita el Zaragoza es continuidad, porque lleva unos años de parches. Lleva años de parches el Zaragoza. Y si quieres ser un equipo que de verdad sueñe con volver a primera división, necesitas una continuidad en todos los sentidos. Es un ejemplo muy desvirtuado, pero es el primero que se me viene a la cabeza. Pongo el ejemplo de Mikel Arteta con el Arsenal. Hay que dar una continuidad. Puedes hacer una primera temporada mala, una segunda temporada que no sea tan buena, pero tener una estabilidad, tener una idea clara de a qué quieres jugar, cómo quieres que se identifique la afición e Sí, ir todos en el sorry, mismo barco. pero si se ventilan a un entrenador cada 2 meses. Y obviamente, si es que, sinceramente, en este caso es normal. O sea, llevas 9 jornadas, vas colistas, gana un partido, una victoria en 6 partidos, y tampoco es por salvar a Gavi, porque ver los partidos de Zaragoza y es un equipo muy plano. Es un equipo muy plano que se salvó la temporada pasada por ser listo, entre comillas, de voy a priorizar la defensa, ser efectivo, y poco a poco hizo muy buenos puntos. Gavi, creo que fue un 15 de 30 o prácticamente cosechó la mitad de los puntos. Y luego encima, si nos vamos a las estadísticas, es que ves. El Zaragoza es el equipo que menos marca de toda la categoría. 6 goles. Pero es que es el séptimo que más genera y el cuarto que más falla. Has tenido argumentos ofensivos, que ha sido tu mayor lacra, el aspecto ofensivo, pero has tenido argumentos para marcar goles. Entonces, muchas veces el fútbol es un poquito puñetero en este Ujú. sentido. De si no eres Sí, sí, sí. efectivo, que es así, es la realidad de la competición, no acabas sumando. Pero si era que has tenido ciertos argumentos, le sumas eso, la inestabilidad que tiene el club. Yo le tengo un cariño inmenso a Zaragoza, ya lo sabéis, está ahí, tengo ahí a Zapate siempre detrás en cada intervención, que es una leyenda del Zaragoza, pero es que la situación es muy, muy, muy complicada, muy complicada. Y es lo de todas las semanas realmente, porque yo creo que también arrastran un problema a nivel mental, a nivel anímico, que los jugadores salen de ahí y son otros jugadores totalmente cambiados. Jugadores como Liso, por ejemplo, el caso Primera División más cercano que tenemos, un jugador lo explicó él también, que a nivel de cabeza es que no sabía por qué le estaba pasando eso a este Zaragoza y al equipo. Y al final toca salir, refrescar la cabeza, refrescar la mente. Y yo creo que el problema, repito, el del Zaragoza va mucho más allá que ahora metan un entrenador interino y que nos pongamos a hablar de una reestructuración del club. Es que creo que va un poco más allá. Pero bueno, esto da para otro debate y vamos a intentar orientar un poco a lo que nos dejó esta jornada 9. Siguiente tema que tengo aquí apuntado. Visteis el gol, ¿no? El último gol bueno, el gol del empate que realmente nos subió del Racing de Santander. Lo visteis todos. Es correcto. Sí. ¿Qué opinión tenéis? ¿Os parece lógico? Hay gente, justamente en este tema, hay gente que opina de forma muy clara que estuvo muy bien anulado y que no hay por qué, porque el árbitro tal lo pitó antes y punto. Y hay otra gente que dice que eso no lo puede hacer porque es una jugada de balón parado, es una segunda jugada que pasa 4 o 5 segundos después. Para el que no lo sepa, repito la jugada rápidamente. Últimos minutos ya del añadido. Corren a favor del Racing, el Racing de Santander iba palmando 2-1 en ese momento. Hay un corner a favor del Racing, lo bota el jugador del Racing, lo despeja la defensa del Sporting y en ese rebote prácticamente el árbitro se pone el pito en la boca, lo caza un jugador del Racing, la revienta desde fuera del área, suena el pitido y esa bola va a la escuadra y es un golazo. Para la gente que no lo ha visto. Ahora os dejo. Opinad. Es jugada polémica. A ver, para mí, entiendo que el colegiado dijo que era la última jugada y si no llega a ser de, digamos, un remate directo en ese córner, se acabó y por eso pita esa acción, pero es que justamente, claro, en esa misma acción y en ese mismo rechace que con la jugada continuada, pues llega el gol. Yo sí que entiendo que estaba bien anulado. O sea, cuando pita el árbitro es soberano y el gol no tiene que subir al marcador porque se acaba el partido. Porque, claro, puedes entender que el portero no ha hecho la demanda de ir a por la pelota cuando escucha el pitido. Pero sí que es verdad que ahí la Pero culpa sí lo hace, pero sí lo hace. Sí lo hace, porque ahí sí lo hace, ayer. pero sí intenta pararla, está claro. Pero hay, claro, es cosa del árbitro. Yo creo que es más cosa del árbitro que, bueno, no, igual no ejerce bien el reglamento de dejar seguir la jugada si es un rechace o no. No lo entiendo cómo es la norma, pero bueno, yo sí que entiendo que está bien anulado, pese a que, bueno, que es una jugarreta para el Racing de Santander de que ya lleva varias jornadas, de que es verdad que los árbitros, pues en estas acciones no le están yendo de cara, así lo dijo José Alberto en rueda de prensa, y es que además es verdad que había añadido un minuto más el colegiado, porque había habido una asistencia médica en los últimos minutos, y ese minuto de más no se cumplió, pitó cuando tenía que pitarlo. Entonces, claro, es una jugada polémica que para mí sí que está bien arbitrada, aunque bueno, el árbitro se lo podría haber ahorrado.
Es que es complicada. Yo no sé hasta qué punto Rubén Yáñez va o no, porque con el partido que estaba haciendo, yo creo que se la podía parar perfectamente. Pero sí es verdad que muchas veces todo es perspectiva. Si lo ven los aficionados de un equipo van a ver una cosa, los del otro lado van a ver otra. Sí es verdad que en cuanto al sentido del juego, si ves que hay un remate manifiesto fuera del área, lo más normal sería dejar seguir para ver qué pasa en ese remate. Pero sí es verdad que como dice Víctor, si ha pitado el árbitro y después tiras, lo siento mucho, pero esa jugada no es gol. Es muy interpretable, es como muchas acciones que hemos visto a lo largo de estos años en primera división, en segunda división, es todo interpretación del árbitro. Si el árbitro interpretaba que eso tenía que acabar ahí, pues la jugada no sigue, pero desde mi punto de vista, yendo al sentido del juego, para mí debería haber dejado seguir porque era un remate franco que hemos visto que podía haber sido gol. Por cierto, Meco, antes Sí. de que digas, fue de un balón parado, no de un córner. He dicho de un córner y creo que venía de una falta, si no me equivoco. ¿No? ¿Me suena a mí? No Yo estoy creo que córner, seguro. ¿no? Yo creo que lo habéis dicho bien, ¿eh? Sí, ¿Sí? Sí, me suena. Puede ser. sí, yo Vale, O creo vale. que falta, era o córner. o falta directa o córner. Pero la Joder, Sí, falta pues al sí. estaba, final. estaba colgada en ese caso cerquita del córner. Sí, sí, eso es, eso es. Pero vaya, que sea como sea, yo también pienso que creo que el sentido de la jugada invitaba a continuarla, ¿no? A continuarla. Es cierto que, bueno, yo creo que la queja de los jugadores del Racing Santander viene un poco por ahí, evidentemente, pero cuando dispara el primer pitido ya está. O sea, el jugador cuando dispara sabe que eso ya no va a contar porque es que ya ha pitado el colegiado. Me parece por eso un ejemplo diferente, no sé si os acordáis aquel partido del Real Valladolid, que fue muy viral porque Cierto. disparaba, no me acuerdo exactamente qué jugador, y ahí sí, ahí dispara y es justo cuando sale despedido el balón, cuando se da el primer pitido. Ahí sí que me parece pues que te puedes quejar mucho más, ¿no? Pero bueno, por el otro lado... Puedes quejarte o no de la decisión del árbitro, de cómo interpreta la jugada, pero no de que haya lo del pitido, porque realmente es que ese primero ya estaba dado, ya estaba señalizado antes de que el jugador disparase, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que haya opiniones muy dispares, cada uno barrera para su casa, pero la realidad es la que hay encima de la mesa. Tampoco vamos a darle muchas vueltas al tema, que es realmente una polémica y, pues bueno, más allá de eso, del fútbol, del partido, que yo creo que era el partido de la jornada, realmente este Sporting de Gijón Racing de Santander, por nombres, por dinámicas, porque uno estrenaba entrenador, porque el Racing está allá arriba. ¿Qué os ha parecido el estreno de Borja? ¿Qué os ha parecido este Sporting? Creo que por juego o por a efectos prácticos, técnicos, tácticos del entrenador, creo que tampoco cambia tanto, va a cambiar tanto este Sporting de Gijón. Pero ¿qué os pareció? ¿Qué os pareció este estreno del Sporting con Borja Jiménez? Sí, es verdad que Borja y Asier, entre comillas, tienen bastantes similitudes. Sí, es verdad que yo creo que lo que más chocan puede ser esa presión adelantada, que yo creo que Borja ya se fue un poquito a su terreno. En general vi un partido muy de Borja Jiménez. En ciertos momentos fue arriba, pero sobre todo el equipo fue vertical, el equipo fue a transición, quiso defender área. Que ahí yo creo que va a hacer mucho hincapié, porque sobre todo en la primera parte hubo un par de ocasiones que salvó Ñáñez, que ahí es donde Borja va a querer corregir, pues un entrenador que su prioridad es la faceta defensiva, estar seguros en área, pero sí lo que vimos también, mucho protagonismo en laterales. Guille Rosa se lo va a pasar pipa con Borja Jiménez porque es un entrenador al que le gusta mucho que el juego exterior, el protagonismo lo tengan los laterales y que jugadores como Dubassin, que son de tendencia anterior, vayan a área, vayan adentro. Entonces ahí va a haber muchas cosas que van a ir bien, pero en general vi un partido muy de Borja, la verdad. Encima frenas 5 derrotas consecutivas contra el mejor ataque seguramente de toda la categoría, no te generó en exceso. Si es verdad que el Racing no está en su mejor momento, por eso lleva una victoria en los últimos 5 partidos, si Ujú. no me equivoco, pero es un partido muy de Borja que te da muchísima confianza, que se enrarece un poquito por esa última jugada, pero es un voto de confianza muy bueno. Pero vamos a ver en los siguientes partidos, que Asier también empezó muy bien esta temporada y de repente la segunda división te da dos tortas en Dos la cara, leches. te pone en tu Ujú. sitio y tienes que volver a remar a contracorriente. A mí A ver también me cómo encaja, ¿eh? reacciona. A mí me Dime, encaja, Meco. pero es lo que hablamos. O sea, creo que lo más fácil es lo que ha hecho. O sea, creo que lo complicado en un entrenador nuevo es poder conseguir la continuidad. Creo que es poder coger ahora al Real Valladolid, al Real Zaragoza, los dos próximos rivales que tiene y poder seguir una línea continuista, lo que hemos visto en el primer encuentro, ¿no?
teniendo en cuenta obviamente que creo que el corto plazo en un entrenador que llega a un equipo de segunda división es muy complicado, o sea que si ha conseguido esa victoria, pues hombre, lo lógico, lo normal es poder seguirla y poder conseguir noticias positivas alrededor del club. Pero eso, teniendo en cuenta que lo primero ha sido lo más sencillo y que ahora viene lo más complicado. Fuera de todo eso, es un entrenador que a mí me encaja para el Sporting y creo que va a ser una pieza que va a funcionar bien. Habrá que ver los próximos partidos. Lo que está claro es que ha cumplido el dicho de entrenador nuevo, victoria segura. Así que primer +3 para este Sporting de Gijón. Y el otro, a mí el otro gran foco, que es que me parece espectacular, es que hayan ahora mismo 6 equipos que tengan 12 puntos y que estén a 3 puntos del playoff y a 3 puntos del descenso. ¿Cómo le explicas a alguien esto? A alguien que vea tranquilamente su primera división italiana, su primera división alemana, le explicas, mira, pues no, es que yo en nuestra liga, ahora mismo, del 9º al 14º están todos con la misma puntuación y a lo mismo de ascender o de meterse en playoff de ascenso que descender. No sé cómo orientáis esto, no sé cómo lo explicaríais. Es que es complicado porque ya no hay equipos de media tabla. O sea, que hay equipos que están en puntos de media tabla, pero es que la jornada siguiente puede estar en punto de playoff y la semana siguiente puede estar en punto de descenso. No hay tranquilidad. O sea, tú cuando dices que hay un equipo que es de mitad tabla, pues dices un equipo que está tranquilo, un equipo bueno, está haciendo bien las cosas, que se puede permitir un resbalón un día. Estos equipos que están con 12 puntos, como tú comentas, desde el Burgos hasta este caso el Ceuta, no hay ninguno tranquilo. Pese a que pueda parecerlo por la clasificación y los puntos, no hay ninguno tranquilo porque... Y que Víctor, Víctor, y que si se enfrentan entre ellos, no te atrevas tú a decir un 1x2 ahí. Porque es imposible, es inviable acertar eso. Para ejemplo, el último partido, el Eibar-Castellón. O sea, ¿qué decías ahí? Lo más normal hubiese sido una victoria del Eibar, pero igual estuvo más cerca el Castellón de llevarse el partido por ocasiones. O sea, que es que esta segunda división es súper competitiva, súper igualada y en cualquier partido puede pasar cualquier cosa. Ahora hablaremos del partidazo también de la jornada que fue ese Málaga-Depor, pero es que claro, imagínate un Depor que se podía poner en esas posiciones de arriba, incluso líder, y al final, pues, el Málaga, que venía de una dinámica malísima, le consigue rascar puntos. O sea, esto es la segunda división. La hipertensión es así. Sí, es verdad que estamos en la jornada 9 y es algo más normal. El problema es que luego esto lo vemos en la jornada 35 y en la 40 y en la última jornada. Bueno, el bendito problema, bueno, Sí, pasamos sí. pipa con la segunda división, pero es un poco así. Y es lo bonito, ¿no? De que todo se define por detalles, cualquier equipo le puede ganar a cualquiera, no te puedes despistar en cualquier momento y por eso es la liga más emocionante del mundo. O sea, ya no hablamos de calidad, de competitividad, porque obviamente pues las primeras divisiones son las primeras divisiones, pero es que en cuanto a emoción, en cuanto a imprevisibilidad, no hay una liga como esta. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama la cuenta de TikTok barra Instagram que hace como el 1 x Sí. 2 de la jornada y siempre dice Ah, no sé no, quién no, contra pues no sé quién. mira, no, sorry, pensaba que ibas a decir uno que hace, que no me acuerdo tampoco el nombre, que nos perdonen, que son como, es la misma persona y esto que se va cambiando como de personalidad y le pregunta, Sí, con una el Racing, tablita. primero, sí, eso, hablamos de lo mismo entonces. Sí, sí. Ahí está. Y es que es totalmente así, es como decía Víctor con el Málaga Depor, ¿no? El Málaga, 5 partidos sin ganar, el Depor invicto, ¿quién va a ganar? Y dice, pues bueno, pues un empatito a lo mejor, pues tercero y para tu casa. Así es la segunda Sí, división, sí. o sea, es que es increíble. Hay que invitarlo aquí, ese hombre. La verdad que está Por bastante favor. guapo, Meco, ¿eh? De ahí puedes pillar ideas, ¿eh, Meco? Para TikTok es que está muy guapa, ¿eh? Sí, hombre, la verdad que sí, sí, es que además te da contenido todos los fines de semana. O sea, sabes que el lunes tú tienes ahí un vídeo que es que no tienes que hacer guión ninguno, ¿eh? Es que, vaya, la hipertensión es el guionista. O sea, y además el guionista está totalmente loco. Sí. Es la realidad. Yo ya digo, de esos creo que son 4 equipos, 5 equipos, ¿cuántos hemos dicho que hay ahí? 6 equipos. Sí, Seis sí. equipos con 12 puntos. La verdad es que te puedes esperar cualquier cosa de cualquiera en cualquier jornada. Quiere decir, al Málaga, por ejemplo, que yo le daba, es verdad que el Málaga tiene 11, tiene uno menos, pero yo al Málaga de Pellicer creo que era la sentencia en casa, es la realidad. Y de hecho, desde Radio Marca Málaga lo llevan diciendo así bastante tiempo que creían que ese partido, por la dificultad, por cómo está el Depor, por cómo, por la plantilla que tiene, por lo que está demostrando Antonio Hidalgo como entrenador, porque el Málaga venía de palmar 4 partidos seguidos y dando unas sensaciones muy malas. De momento se lo creen desde el minuto 1, que es espectacular el partido, porque desde el minuto 1 el equipo sale a comerse al Depor, a robar alto, a recuperar, a ser poseedores de balón, a ser agresivos. A mí eso es lo que de verdad me despierta
me hace enamorarme de la Hypermotion, de verdad, de ese tipo de partidos que no te esperas y que ves media hora y dices, pero ¿cómo se están comiendo así al líder? El nombre del que estamos hablando, del que comenta todo esto cada semana es Lusto Pico, que lo podéis encontrar en Mm. Instagram, TikTok, y bueno, es que la Uno verdad un grande. resume perfectamente lo que es la Liga Hypermotion jornada tras jornada, ese es el nombre. Y por dar un Eh, dato de todo esto que he dime, comentado de Fred. las Sí, sí. hipertensiones, en esta jornada de los 9 primeros han perdido 5. Ya solo con eso vemos cómo va esto, cada jornada. Tremendo. Si a eso le suman los empates a 0, yo creo que la gente que ha visto Hypermotion por primera vez no lo vuelve a ver. No, hombre, tampoco. Eso tampoco. Decide cortar el grifo y ya está. No, pero la verdad que el tema de los 0-0 sí que me ha picado a mí un poco estas últimas semanas. ¿Tenéis algo más que no hayamos dicho y que queráis decir que se nos haya pasado de lo que ha pasado en esta jornada 9? Hombre, obviamente habrá que hablar del Málaga Depor, ¿no? Pero no sé si eso estaba previsto para después o no. No, no, sí, que llegué a tocar el tema, pero como sé que lleváis MVPs, voy a Cierto es, aprovechar cierto es. por eso. Pero nada más, ¿no? No queréis decir nada de. Bueno, la verdad que por hacer un pequeño también parón, 2 derrotas consecutivas de la Andorra, que hasta hace 2 jornadas iba Sí. tercer clasificado. Bajón, no sé si lógico o no, de un recién ascendido, pero sí que un poco de tocadita de cara y te han puesto de verdad en el sitio de que esto es la segunda división. Que aquí cuando lo que parece tan bonito, al final bajáis siempre. Y contra un Y equipo que sorprende. llevaba 7 partidos de forma consecutiva sin conseguir una victoria, ¿eh? O sea que, bueno, ese arreón inicial de la Andorra se está disipando un poco, ¿no? A lo mejor es algo anecdótico, no lo sé, lo sabremos con el paso de las jornadas, pero siempre se habla de eso, ¿no? Que de hecho, hablábamos durante esta temporada con uno de los protagonistas del Fútbol Club Andorra, y decíamos, Lautaro León me refiero, le comentaba que si en ese arreón inicial en la segunda división de un recién ascendido se notaba la dinámica de la que venían desde la primera federación, ¿no? Y me decía que realmente sí, ¿no? Porque vienes acostumbrado a pues ganar evidentemente la mayoría de partidos o sacar muy buenos resultados como cualquier ascendido al fútbol profesional y luego ese inicio pues se hace diferente porque anímicamente estás de otra forma porque llegas al final con esa dinámica que hace sacar puntos que a lo mejor de otra forma no conseguías sacar, ¿no? Entonces veremos si es esa dinámica inicial, ese arreón inicial que venía precedido de lo ocurrido el año pasado en la primera federación o realmente es porque este equipo nos va a dar muchas alegrías durante este año en la segunda división y obviamente ha entrado en una mala racha pero como cualquiera de los 22 equipos que conforman esta categoría, estoy totalmente seguro de ello. Yo es que creo que también le han pillado un poquito la matrícula a Ibai en la salida de balón. Sobre todo me di Sí. cuenta con el partido contra el Leganés. Digamos que la salida del Andorra, el Andorra te empieza a hacer daño por dentro con esos dos volantes. En el momento que haces una buena presión, en el caso concreto del Leganés, que hizo un cuadrado a cada uno de los dos volantes, estás protegido por 4 jugadores alrededor, que eso es muy complicado de hacer porque tienes que estar todo el rato cobertura, vigilancia. Pero en ese momento que consigues tapar por dentro y no tienes línea de pase, obligas a ir fuera, el Andorra sufre. Y yo creo que le ha pasado estas 2 últimas jornadas, entonces ahí va a tener que hacer un pequeño matiz para la salida de balón. Y también la jugada estrella que estaban utilizando era ese balón por banda, ese pase a la frontal y ese disparo desde segunda línea, ya sea de Villahermosa o de Lenormand. Ahora mismo los equipos que se enfrentan a Andorra están cubriendo mucho más esa zona del borde del área para evitar que llegue un jugador de segunda línea. Entonces ahí sí que le está costando mucho más porque es verdad que no tiene un 9 referencia como tal. Está ahí Manu Nieto, que es un delantero bueno, muy hábil, muy trabajador, que tiene calidad, pero tampoco está bueno, contrastado como gran goleador. Entonces si le quitas esa llegada de segunda línea, ahí sí que ha bajado un poquito el poderío ofensivo. Que sigue teniendo un meritazo, ¿eh? Séptimo, 9 jornadas, 14 puntardos. Más de un recién ascendido te lo firma la primera temporada o sea, la temporada de ascenso. O sea, que sigue teniendo mucho mérito el equipo de Ibai. Que no se nos pase. Vamos, Meco, rápidamente con el 11 y vamos también con los MVPs y tocamos un poco lo que pasó en ese Málaga Depor.
Pues en ese 11 ideal de la jornada número 9 en segunda división tenemos en la portería a Juanpa del Club Deportivo Mirandés, tenemos en la línea defensiva a Carlos Isaac del Córdoba, pareja de centrales para Alberto del Castellón, Pepe Sánchez del Alba y además completa esa primera línea Clemente de Las Palmas. Arriba tenemos en el centro del campo, mejor dicho, a Chugui del Valladolid, a Hortu del Cádiz por los lados, en Barba de la Almería, por el otro, Dubasing del Real Sporting de Gijón y arriba del todo ahora sí tenemos a Carrera de la Real Sociedad y a Chupe del Málaga. El entrenador ideal de la jornada hemos escogido a Gaisca Garitano del Cádiz, la revelación Rafita del Málaga y el mejor sub-23 de la jornada Chirino de la Almería. Barato salió, William Molins. Demasiado barato. La verdad que es una pena porque, bueno, tenía sus chirinadas, pero es que las tiene en defensa y las tiene en ataque. Y cuando las hacía en ataque era un gusto verle. Es un jugador súper divertido de ver, imprevisible y bueno, ahí Bob, es verdad que ya sabemos que siempre negocia bien, pero algún milloncito más podía haber rascado, sí. No, la verdad que físicamente es un portentazo de segunda. O sea, es un tío que tiene un recorrido para ser lateral, que es prácticamente un extremo, que llega a última línea, que te defiende y que obviamente pues tiene los clásicos errores de novato, de intentar, pues eso, lo que hemos dicho muchas veces, exceso de confianza, que es lo que pecaba a Chirino, pero es un jugadorazo. Voy con vuestros MVPs. Empiezo por Daniel Serrano de Dazón y pluriempleado. Que nos cuente su MVP. Pues a ver, hay muchos para elegir, pero como en el fútbol las casualidades no existen y sí las causalidades, yo me voy a quedar con Sergio Ortuño por representar ese liderato del Cádiz, 18 de 27 puntos. Sí es verdad que a lo mejor en algunas ocasiones sobrepuntuado, pero siendo un equipo tan equilibrado que ha recibido tan pocos goles, siendo tan fiable defensivamente, me quiero quedar y sobre todo por Ortu. Para mí, desde que llegó a segunda división con el Dense, ha sido uno de mis ojitos derechos en la categoría, pues un todocampista, tiene muy buen toque para salir, para lanzar, mucho recorrido defensivamente aseado. Es un futbolista que si continúa con esa progresión es carne de primera división y además en este partido concretamente contra el Huesca das asistencia, 3 recuperaciones y un dato que ahí me ha dejado loco, 100% de acierto en pases, no falló un balón. ¿Qué dices? Todo el partido, no falló un balón. Si las estadísticas no mienten, Sofascore, FODMOV y demás, 100% de acierto en pases. Eso es lo que también más me gustó y aparte omnipresente. Si vemos el mapa de calor, yo me he ahogado de verlo. Entonces es un futbolista que es muy a tener en cuenta en la categoría, que sí es verdad que la última temporada con el DS fue complicada, pero ahora con el Cádiz, estando en esta dinámica, va a ser muy, pero que muy diferencial. Víctor. Pues yo me quedo con, para mí, el MVP que ha sido Chupe. Pepe del Málaga, bueno, esos 2 goles, asistencia, viendo con una superioridad para mí física y de confianza brutal respecto a la defensa del Depor, que recordemos venía invicto y se fue con un 3-0 de la Rosaleda. Y le doy mucho mérito porque ya la temporada pasada en esa segunda vuelta, la verdad que nos dejó muy buenas sensaciones, marcó 4 goles, pero es que lleva ya 9 partidos, está los mismos goles, lleva ya 4 y no le veo techo. Yo veo que puede ser un delantero que se puede ir fácil a los dobles dígitos en cuanto a goles, y más viendo que la plantilla del Málaga pues le necesita mucho en esa punta de ataque, y es que si te pones a ver el 11 titular del Málaga de Sergio Pellicer, es que hay tantos canteranos. El caso de Rafita, que me pareció que hizo un partido espectacular, el caso de Rafa Rodríguez también en la punta de ataque, el caso de la Rubia, que ya la conocemos, el caso de Dani Lorenzo, o sea que son todos canteranos del Málaga y están salvando el proyecto los canteranos. Es muy complicado que en tu situación más complicada, cuando el proyecto se tambalea, poderte sostener en la cantera. Hay muy pocas canteras que lo puedan hacer, casi todas de primera división, Barça, Madrid y poco más. Y el Málaga está tirando de cantera y le está saliendo bien. Además, con un entrenador como es Sergio Pellicer, que lo conoce a la perfección, ha trabajado muchos años en esa cantera. Bueno, a los chavales, primero hay que ponerlos y luego hay que ver si valen. Y lo está poniendo Sergio Pellicer y le está comprando el plan. Así que a mí me parece gran mérito de Sergio Pellicer, pero también, sobre todo, de la calidad que tienen estos futbolistas, sobre todo Chupe. ¿Y Meco? Yo me he quedado con con Juan Palomares, guardameta del Club Deportivo Mirandés. Creo que no es un partido súper brillante, no creo que haya sido uno de esos partidos en los que vaya a tener demasiados highlights, pero creo que ha estado realmente correcto. Sobre todo al principio del partido, que ya antes del primer minuto tuvo una ocasión bastante peligrosa que pudo solventar bastante bien. Creo que durante el encuentro sí es cierto que tuvo algún fallo, pero creo que lo pudo solucionar a la perfección.
clasificación y bueno, luego evidentemente el final, que para el Club Deportivo Mirandés fue bastante agónico, tuvo bastantes ocasiones muy peligrosas en contra y que ahí estaba Juan Palomares para poder resolverlas, o sea que me quedo con él. Y en mi caso se lo voy a dar a Salva Ruiz, central ahora mismo del Club Deportivo Castellón, que yo creo que está ejerciendo, aparte de que Pablo Hernández ha conseguido solidificar una defensa brutal, creo que gran parte de la culpa ha sido que, pues bueno, ha puesto a un lateral de central y le ha comprado también la papeleta y le está saliendo muy bien, la verdad. Al margen de que Alberto Jiménez, que es el acompañador, está también a un nivel espectacular. Así que se lo voy a dar a Salva Ruiz. Además, merecido, que ha sido siempre muy criticado y Víctor lo sabe. Sorry, Molins, abrazo grande, gracias por pasaros por aquí por este programa número 9 de Camino al Cielo en Radio Marca y que siempre que queráis, la puerta abierta para los dos para que podamos hablar de Segunda División. Un placer, amigo, ya lo sabéis. Más que gracias, como siempre, de pertenecer al mejor programa que hay de Segunda División en toda España. ¿Cómo te Muchas gusta? gracias, ¿Cómo te chicos. gusta ahí vender la moto? Gracias, chicos, nos vemos próximamente. Hasta luego. Chao. Nosotros que seguimos, nos vamos porque hay entrevista. Meco López se ha ido con el portero del Real Valladolid. Conto os dias para mim, com a mala arrumada, já quase não cabia, saudade acumulada, do azul vejo o jardim, mesmo por trás da asa, maior é a janela. Pues ya estamos aquí, en el de José Zorrilla, para hablar con uno de los guardametas de moda en la Liga Hypermotion. 24 años, es portugués, ya lo sabéis, pasó por equipos inferiores del Benfica, Amora en la tercera Liga de Portugal, Estrela Amadora en la segunda, y ahí fue cuando dio el paso al fútbol español, de la mano del Real Betis, equipo al que sigue perteneciendo, aunque defendiendo los colores ya blanquivioletas. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y nada, muy contento de lo que está pasando de la temporada y disfrutando mucho, la verdad. Ya lo veo, lo veíamos el otro día también en un vídeo, bueno, en varios vídeos. Yo personalmente estuve en ese partido contra Almería donde pudiste parar un penalti y vi que tenías una relación con la afición muy buena. ¿Cómo se tiene una relación así en tan poco tiempo? No, la verdad, al final los aficionados lo que piden es que nosotros los jugadores den todo dentro del campo y que defendemos el color y el símbolo que llevamos al pecho. Y es lo que hago desde el primer día que ha llegado aquí, que la verdad es que me encanta el club, me encanta la ciudad, me encantan las personas que aquí trabajan y todo, y me hace sentir muy cómodo, muy contento y muy en casa. Así que lo mínimo que puedo hacer es llegar al campo y dejar la vida. Bueno, tus inicios, como hablamos en la presentación, estaban en el fútbol portugués, donde estuviste escalando en las diferentes categorías. ¿Qué te hace cambiar al país vecino, un país como este? Creo que también un poco las oportunidades, que en Portugal parece que tenía un poco la puerta cerrada, no sé, parece que tenía un poco de miedo en apostar por porteros jóvenes. Y ha surgido la oportunidad de venir al Betis y no pensé dos veces. Al final la Liga Española es muy competitiva, es verdad que venía al filial, pero que estaba al lado del primer equipo y ha tenido la suerte de poder trabajar constantemente con ellos y aprender mucho con ellos y que no dudé, y la verdad que mirando atrás fue la mejor decisión que podía haber hecho. ¿Notaste muchas diferencias entre el fútbol de Portugal y aquí el de España? Sí, un poco, la verdad que aquí es un poco más técnico. Es verdad que incluso en divisiones más inferiores pillamos campos en muy buenas condiciones, grades con gente. Hemos estado en el playoff de segunda ref en Europa y el campo estaba lleno. En Pontevedra el campo estaba lleno con 15.000. Y en Portugal a veces tenemos primera división, campos que no llegan a las 5.000 personas. Entonces eso creo que fue un punto también que ha notado mucha diferencia de Portugal a España. Y las condiciones de trabajo también. La verdad que aquí en el Betis y en el filial teníamos condiciones de trabajo increíbles. Y igualmente aquí el Valladolid está en segunda, pero el club de primera, pero tenemos condiciones aquí de gimnasio, vestuario, 2 campos de césped natural en buenas condiciones. Y en Portugal
às vezes hay clubes de primera que no te pueden ofrecer esto que el Valladolid te da. Precisamente hablabas del Betis. Te quiero preguntar un poco. Comenzaste jugando en la segunda federación, luego también estuviste en primera red. ¿Cómo fue tu progresión, tanto a nivel deportivo como también entiendo personal, ¿no? Estar en una entidad como el Real Betis, incluso yendo también con el primer equipo, viajando y entiendo que también pues estando en esa dinámica. Sí, no, la verdad que al principio es verdad que me ha costado un poco porque es ciudad nueva, vivir solo por la primera vez, una ciudad como Sevilla que a veces tu foco puede salir un poco de lo que es el fútbol y la verdad que me ha costado un poco adaptar, pero la suerte que han tenido gente que me estaba apoyando e incluso compañeros, y ahí le doy la mano a Ruiz Silva que la verdad que me ha ayudado mucho, ha apoyado mucho y me dando como feedback y consejos que han sido muy útiles, y con el pasar del tiempo y tal, la verdad que aproveché muy bien la oportunidad de estar trabajando con él, con Claudio Bravo, con Fran Vietes, después año pasado con Adrián, y la verdad que he aprendido muchísimo con ellos y el Betis me ha ayudado mucho a ser el portero que soy hoy. Bueno, ahora has elegido el Real Valladolid para debutar en el fútbol profesional. Antes de nada, te quiero preguntar por qué has elegido el Valladolid. Entiendo que una parte muy importante será el proyecto que tiene, que evidentemente pues pasa por estar arriba en la clasificación y llegar lo antes posible a la élite de nuevo. No, claro, al final, la verdad que tenía algunas propuestas encima de la mesa, pero cuando ha venido el Valladolid, el Víctor Horta, que ha hablado con él por videollamada, y cuando me ha hablado, y no, la verdad que hablamos por videollamada, y cuando colgamos la llamada me estaba con mi jefe al lado y le ha dicho vamos para allá, que lo que me ha pasado del proyecto, de la ambición que tiene él, el entrenador, lo que es el Real Valladolid, al final es un club que acaba de bajar a la segunda, pero es un club que tiene que estar en primera, y eso todo, y sabiendo que venía aquí con verdad que tenía que trabajar, pero con posibilidad de jugar, al final el fútbol profesional no me ha hecho dudar. Y la verdad que ha hecho la mejor elección posible, que la verdad que estoy súper contento de ter venido aquí. ¿Qué futuro te ves personalmente en el Pucela? En Pucela, en primera, ascender. Tengo que ascender con este club, tengo que poner el Valladolid en primera, y después solo Dios sabe. Estoy cedido, pero tengo la opción de si ascendemos me quedo, pero mi opción es, mi deseo y en el futuro lo que veo es poner el Valladolid en primera división. Bueno, para conseguir ese objetivo, una de las cosas más importantes, además de lo deportivo, ¿no? Que eso es evidente, también es lo personal y también es el vestuario. El otro día veíamos ahí algún vídeo que se subía a las redes sociales del Real Valladolid y tú actuabas también como una de las piezas importantes de ese vestuario. Te quiero preguntar sobre la relación que tenéis en el vestuario y cómo es el día a día. La verdad que tenemos una relación muy buena. Creo que ayuda un poco también, tenemos una plantilla muy joven, pero que tenemos un ambiente muy chulo, muy de bromas, de apoyar constantemente, de hacer planes un poco fuera del club, incluso con parejas, con todo, y al final lo que estamos construyendo aquí acaba por ser una familia. Yo creo que en muchos partidos se va a dar que vamos a necesitar más de una familia, a veces para ganar un partido, que propiamente el nivel técnico, táctico, que hay partidos que, por ejemplo, ya tenemos el Castellón, que en los últimos 30 minutos estábamos casi los 11 ahí defendiendo atrás, incluso ahora contra el Burgos también. Y así que el vestuario está siendo una pieza fundamental para estarmos ahora en lugar de playoff. Bueno, imagino que ese buen rollo en el vestuario pues también tiene que venir precedido del buen juego, de las buenas sensaciones también evidentemente en el campo, y es que el Valladolid es el segundo equipo menos goleado de la categoría. Entiendo que estás contento con este dato. Sí, la verdad que sí. Estaba bien si Las Palmas sufrió un gol la semana pasada, pero... Estos datos los llevas muy a rajatabla, ¿te fijas? Sí, me fijo en esos datos, en mis datos, mi estadística personal, en si somos el equipo menos batido o no. Claro que al final, si soy portero, me voy a fijar en eso. Claro que un delantero se va a fijar en sus goles. Yo me fijo en cuántas porterías a cero hago, cuántas paradas hago, porcentaje de todo. Al final el fútbol de hoy está muy ahí también. Creo que el fútbol que estamos viviendo ahora es muy de datos, muy de estadísticas. Y al final me fijo mucho en eso porque tenemos muchas plataformas de apoyo que nos ayudan a eso. Bueno, ya lo estás sintiendo, ¿no? De primera mano, pero te quiero preguntar sobre la segunda división. ¿Cómo ves la categoría y si te la esperabas así? Obviamente una categoría súper competitiva.
La verdad que sí, el año pasado seguía un poco la segunda, pero ahora viviendo la segunda, la verdad que la hipertensión que se suele decir, es verdad que y es verdad, normal. Sí, no, es que es una locura, que hemos perdido con el Cultural Leonesa, que estaba en lugar de descenso, y ahora vamos a ganar al Burgos, que estaba supuestamente por arriba nuestra, en lugar de arriba, y ganamos a la Almería, que estaba también en puestos de arriba. Y ya hemos visto esta jornada que puede pasar de todo. Al final, el Granada que está abajo gana los de arriba y ahora viene con una racha muy buena para arriba, y la verdad que la segunda tiene partidos muy, muy igualados, y se ve que el Castellón creo que lleva 12 puntos, está a 3 del descenso y a 3 del playoff. Al final está todo... De hecho, hay 6 equipos en mitad de tabla ahora mismo que están a la misma puntuación de poder estar arriba que de abajo. O sea, es que la mitad de tabla ya prácticamente no existe. O sea, con este dato. Es una locura la igualdad que hay en los partidos y la liga. La verdad que es una liga que se disfruta muchísimo. Y bueno, para acabar, para ir acabando ya, el objetivo del Valladolid, como estamos hablando, es realmente difícil, ¿no? O sea, es a lo máximo que puede aspirar un equipo en la segunda división, y eso la afición evidentemente lo sabe. Te quiero preguntar, ¿qué mensaje te gustaría mandarle a la afición? El mensaje que puedo pedir es que esté en nuestro barco, que sigan apoyando como fue en este caso en Burgos, que la grada estaba una pasada. Verdad que mi novia estaba al lado como teníamos la afición nuestra, la familiar estaba un poco más al lado, y me ha comentado al final que no se callara un minuto. Y lo que pido hoy a la afición de Valladolid es que esté con nosotros, porque nosotros vamos a la muerte con ellos, y a veces vamos a necesitar de ese 12º jugador. Perfecto, Guillermo, pues muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias por el rato y muchísima suerte también para el resto de la temporada. Nosotros nos vamos con historias de sábado de la mano de Lucas Marcos. Vamos allá. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day's like my iPod stuck on replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day's like my iPod stuck on replay. ¿Qué tal, Lucas Marcos? ¿Cómo estás? Muy bien, Mateo, ¿qué tal tú? Bueno, todo bien, con muchísimas ganas, la verdad, de saber qué nos traes en el día de hoy. El otro día hablabas de la historia del Fútbol Club Andorra. No sé qué nos traes hoy, así que ilumínanos. Pues a ver si adivinas qué equipo vamos a hablar. Es un equipo que ha estado 16 veces en primera división y 42, nada más y nada menos, que en segunda. O sea que es un mítico de la segunda división, por lo menos. No lo sé, te diría algún equipo que ahora mismo no está ni en primera ni en segunda, ese equipo. Está en segunda división, es un mítico y tiene un trofeo muy carismático, Mateo. ¿Un trofeo a nivel de la Intertoto o cómo? No, hombre, no como la Intertoto, pero muy grande, es un trofeo muy grande. Pues no lo sé, ilumíname, la verdad no sé por dónde vas a tirar. Por favor, el Cádiz Club de Fútbol y su Mirandilla. Es que hay que hablar del Cádiz Club de Fútbol, pues porque esta semana ha ganado el liderato, le ha quitado el liderato al Deportivo de La Coruña. Sí, señor, y hay que repasar pues la historia del Cádiz Club de Fútbol, y vamos a centrarnos en 2 ascensos a primera división, un tanto rocamboles. Bueno, el equipo nace, como casi todos los equipos de Andalucía, pues por influencias inglesas, el puerto que llegaban desde Huelva. En 1910 queda inscrito en el registro civil de Cádiz el nombre de Cádiz Football Club, obviamente con esas influencias inglesas. Al principio vestían de blanco porque eran las camisetas más fáciles de conseguir, y solo se fundó el equipo con un balón de cuero, no tenían nada más. ¿Te imaginas, Mateo, fundar hoy un equipo con un balón de cuero? Desde luego, es que cómo ha cambiado todo, cómo ha cambiado todo, pero bueno, es que ese club que tiene tanta historia, que desde hace tanto tiempo, no me extraña que nos traiga datos así de curiosos. Además hay otra cosa muy curiosa, que es que el club nace con un llamamiento en la prensa, al más puro estilo Rayo Vallecano, ¿no?, que es el más mítico en España, pero también el Cádiz Club de Fútbol. Fue una nota de prensa en un periódico local que invitaba a todos los vecinos que quisiesen practicar el deporte del balón, quedar en la Plaza de Toros a ciertas horas para practicar este deporte. En 1911, un año después del Cádiz Football Club, se funda el que sería uno de los rivales del Cádiz, el Español Fútbol Club, y de hecho durante 10 años fue el equipo grande de la ciudad. Tanto fue así que para que el Cádiz consiguiese un poco de hegemonía,
se tuvo que afiliar a otro equipo que existía en la ciudad, que era el Mirandilla. Es decir, el segundo y el tercer equipo de la ciudad se unieron para hacerle frente al que era el primero, el Español Fútbol Club. Que ahora, si no me equivoco, le da nombre al filial, ¿no? Del propio Cádiz. Eso es, y además el nombre de Mirandilla está muy presente en la historia del Cádiz, pues para hacer la alusión a ese equipo. De hecho, fue por el que adoptan el color amarillo. Y es más, en esa fusión de 1924 hasta 1936, el club no cambiaría el nombre a Cádiz Club de Fútbol. O sea, el equipo se llamaba el Mirandilla Club de Fútbol. Que eso también supuso un problema. ¿Por qué? En 1936 el Mirandilla estaba en segunda división y con el cambio de nombre la federación no le pareció muy bien que se cambiase de nombre a un equipo que ya estaba consolidado y tuvo muchos problemas para mantenerse en esa segunda división porque la federación creía que era un equipo totalmente nuevo y que el Mirandilla había desaparecido. Pero bueno, con un lío de papeleo y con negociaciones, el club pudo competir en la segunda división. ¿Qué te parece hasta ahora, Mateo, la historia? Hombre, la verdad curioso, ¿eh? Te has remontado muchísimo, ¿eh? Te has remontado a hace muchísimos años, pero bueno, para eso estás en estas historias de sábado, para comentarnos la historia de los equipos que conforman la segunda división. Así que todo tuyo, yo estoy aquí de espectador, ¿eh? Bueno, me estoy pasando muy bien, Lucas. Muy atrás. ¿Cómo? Me estoy pasando muy bien, Lucas. No esperaba menos. Espero que nuestros oyentes también. Me he remontado muy atrás, pero me voy a centrar en dos ascensos seguidos en la década de los 80, porque es que hay que mencionarlos. Desde este 1936 que he comentado hasta la década de los 80, la verdad que el Cádiz, como la mayoría de equipos españoles, pasa por altibajos, bueno, más bajos que altos, pero se consigue mantener y consigue librarse de la desaparición. Ahora bien, de los 6 ascensos que ha tenido el Cádiz a la primera división, 2 han sido contra un equipo que conocemos muy bien en esta categoría, aunque ahora mismo no esté, que es el Elche Club de Fútbol. El primero de ellos fue el 24 de mayo de 1981. En la ciudad alicantina de Elche, unos 65.000 personas abarrotaron el estadio del Elche. El atasco, el bullicio, hizo que el Cádiz tan solo llegase al estadio con 40 minutos de antelación. Madre mía. Sí, bueno, no pudieron ni calentar. Es que tal cual, era lo que te iba a decir. O sea, que preparación para ese partido poca. Pero tenían la suerte de tener un entrenador como Milosevic, un serbio, que tal vez tácticamente no era el mejor en Cádiz, pero sí que tenía una faceta psicológica muy importante. Y lo que hizo Milosevic al dar la charla antes del partido, esto lo encontré en un foro, esto no sé si lo sabe mucha gente, puso un balón en la camilla en medio del vestuario y abrió la puerta. Y les dijo a los jugadores, ¿veis que con este bullicio se mueve el balón? Y otros jugadores dijeron, pues no. Y dice, pues esto es el Cádiz, que no nos tiene que importar la gente y tal. Bueno, es una charla un poco curiosa. Eso lo encontré en un foro, no sé si es real. Es una página fiable, era un foro del Cádiz y la verdad me pareció muy curiosa y es para comentar. Sí, desde luego. Bueno, si es un foro del propio club y demás, ahí puedes encontrar, ¿no?, esas historias más escondidas, esos entresijos de lo que pasó ya. Pues claro, es que estamos hablando de hace más de 40 años, ¿no? Y en esas épocas, o sea que sí, desde luego. Yo me la quiero creer, ¿eh? Es una de esas historias chulas. Bueno, el Cádiz termina ganando 2-1 al Elche y termina consolidando su ascenso a Primera División. Es verdad que no se logra mantener porque al final la Primera División es otro mundo totalmente distinto, pero es que tenemos que irnos al año siguiente de descender en Primera División, otra vez el ascenso se jugó contra el Elche. Este todavía más carambolesco si cabe. Fue en la ciudad de Cádiz, no fue contra el Elche, y se jugaban la liga entre 4 equipos. El Real Murcia, que iba primero, de hecho el Real Murcia es el equipo que recibía al Cádiz en la última jornada, y se jugó contra el Mallorca y contra el Deportivo de La Coruña. El Cádiz recibía al Real Murcia, hacen sus deberes y gana, y después tuvieron que estar pendientes del partido que enfrentaba al Castilla contra el Mallorca, partido que se termina llevando el Castilla, y quedaron en el estadio para escuchar por la radio el último partido, el del Deportivo de La Coruña contra el Rayo Vallecano, y los goles del Rayo Vallecano se cantaron como unos goles del Cádiz, y firmaron así su segundo ascenso en 3 años a Primera División. Después el resto de la historia del Cádiz la conocemos todos estos últimos años en el siglo XXI, que han sido fantásticos para el conjunto amarillo.
Pues sí, Lucas, creo que en esta historia de sábado, creo que pocos lo podrían conocer todos, por lo menos, todos los datos que has dado, que no son pocos. A lo mejor la gente de Cádiz sí que se acerca un poquito más, pero los que no estamos en ese entorno creo que es más curioso si cabe. O sea que nos vemos la semana que viene, Lucas. Ya nos dirás qué nos traes, porque cada día creo que es un poquito más random las cosas que nos cuentas, o sea que está genial. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias a vosotros. Una semana más. I came to dance, 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 dance. I hit the floor cause that's my plans, 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 plans. I'm wearing all my favorite brands, 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 brands. Y como siempre, cerramos el programa un día más, este Camino al Cielo número 9. Te lo has pasado bien, Meco, en Valladolid, en la ciudad deportiva. Has disfrutado, ¿verdad? Hombre, ha sido un placer estar con Guilherme de forma presencial. Además, ya sabes, ¿no? Las entrevistas al final siempre son mucho más cercanas de esta manera. Y bueno, con este hombre que es tan cercano, como habéis podido ver, que conecta tanto con la afición del Valladolid, como hemos podido observar ahora en la entrevista, pero también en la televisión, porque es algo que se ve, que se palpa de forma sencilla. La verdad es que ha sido un placer poder hacerla y también poder hacerla de esta forma, ¿no? Pues hay que agradecer al Real Valladolid que nos haya permitido acceder a sus instalaciones, lo primero, que hayamos podido hacer la entrevista presencial, que siempre mola más, y que siempre es grato que los clubes abran sus puertas y poder conocer un poquito a sus jugadores. Así que desde Camino al Cielo les agradecemos ese ratito. Nosotros nos vemos la semana que viene para hablar de todo lo que haya pasado en la jornada número 10 de Segunda División. Hasta luego, chao. Chao, chao.